Estamos dañando tanto a nuestro planeta, pero este daño no comenzó ahora. Aquí en esta parte del mundo, hace 200 años. Y en el oeste pampeano, más de 80. Más de 80 años que un frágil vergel sustentado por el paso de los ríos comenzó su agónico proceso de extinción. Muchos fueron testigos de este comienzo. Hoy hablaremos con dos hermanas. Una, Margarita Serraino, pobladora ribereña de Santa Isabel, que vivió el proceso. Y otra, Beatriz Dillon, profesora de geografía, que estudia las implicancias y alcances de lo sucedido con los ríos del oeste pampeano. Marí, buenas tardes. Soy Margarita Serraino, nací en Santa Isabel, La Pampa, en el año 36. Entonces, más o menos a los 7 años, 6, 7 años escaso, yo empecé a tomar conciencia del problema que existía ya con Mendoza y el agua. Y desde ese momento, muy niña, empecé a escuchar el conflicto que ya Mendoza traía por el problema del agua, del río, que era, para Santa Isabel era un vergel, porque los bañados llegaban hasta muchísimos lugares. Sin lugar a dudas, el agua, nosotros la consideramos y luchamos por el agua como bien común, como derecho humano, universal, y cuando decimos como bien común, bien de uso comunitario, ¿no es cierto? Sin embargo, el agua, dentro de este contexto de capitalismo violentogénico, es hoy una mercadería, digamos una mercancía muy demandada por ciertos grupos hegemónicos de poder que controlan este vital recurso, porque además es de vida, ¿no es cierto? Y indudablemente la privatización del agua, el despojo de las aguas comunes, la apropiación de los ríos, por parte de, a veces uno habla de comunidades enteras o de sociedades enteras, en realidad son grupos hegemónicos muy claros que se apropian de este bien común para dedicarlos obviamente a sus propios intereses comerciales. La minería, sin lugar a dudas, hoy es el principal recurso, pero también otro tipo de producciones. La ganadería, por ejemplo, consume también grandes cantidades de agua. La producción de energía, con lo que también, digamos, el embalsamiento de agua significa una apropiación. No solamente el impacto ambiental es gravísimo, porque nosotros hoy tenemos, digamos, 1.500.000 hectáreas desertificadas en La Pampa, convertidas en áreas de sacrificio, precisamente de la apropiación de ese poder que está aguas arriba. Y vuelvo a decir, no me refiero a la comunidad, porque la comunidad muchas veces, como vos decís, se organiza también para defender y para luchar contra todo esto, ¿no? Me refiero a esos grupos que en definitiva son los mismos, Sí. que no han cambiado, que siguen apropiándose. Decirte que la gente vivía muy bien, que ¿Había abundancia? había abundancia, pero para tirar para arriba, dijo, todos los campos llenos de hacienda, llenos de ovejas. Y entonces ellos también hacían muy buena cosecha con su esquila. Claro. Había un montón de capataz, que le llamaban ellos. Cada capataz tenía ¿cómo es? Cuadrilla. Su cuadrilla. Sí. Y salían a caballo así a hacer el recorrido. Y había toda la parte de ¿cómo es? De animales, solamente también las aves que había, porque ahí era una maravilla ver a las mañanas el río cubierto de cisne, bueno, distintos pájaros, mira, el martín pescador, nosotros ahí conocimos todos los pájaros habidos y por haber, y también la fauna que la gente cazaba y vendía.
En esos negocios andaban todos los comerciantes, los marcachifles que le decía, haciendo el trueque. Negocio de pieles y eso. A negocios de piel y todo. Así que yo con ellos tuve muchísimos, como es contacto, que yo siempre les decía, me decía, ¿pero qué me vas a hablar? Le digo, si yo me crié con los indios. Cuando estaban esquilando ahí, que yo era chiquita, me metí ahí a los corrales y me cuidaban ahí las paisanas para acá, para allá. Bueno, yo te voy a decir que desde esa época Mendoza empieza el conflicto con el agua, que nos corta el río, empieza a disminuir el agua, diezmaron toda la cantidad de hacienda. Y bueno, y todo eso se perdió. Y la tristeza se invadió de tal manera que la gente llegó a un momento que cuando se tenía que venir a algún lado, no tenían dónde elegir, porque también Telén y Victorica, el Luantoro iba cayendo como caía Santa Isabel, porque ellos también vivían de la gente que les traía a ellos sus producciones. Su producción de pieles y lana y cueros. Sí, no, también decayó eso. Y allá en Santa Isabel te digo que, bueno, fue muy triste y cuando la gente empezó a irse, ¿y a dónde iban? Algunos, un pariente, bueno, y así se formó también un poquito, se pobló más Telén y esas cosas, pero la mayoría se fueron para el lado de Buenos Aires. Y otra vez el destierro. Nuevamente abandonar los lugares que aprendimos a amar para trasladarnos a vaya a saber qué destino incierto. El agua dejó de correr y con ella la vida de innumerables especies autóctonas, animales y vegetales comenzaron poco a poco a desaparecer. La gente también corrió la misma suerte. Ya en el 43, 45, la gente que se podía ir, iban los hijos, se iban los hijos primero y las hijas. Las mujeres fueron muy, las que se fueron a buscar lugar donde acomodar a sus padres. Por eso se fue mucha gente para el lado de Buenos Aires. En Mercedes, Buenos Aires, se afincó muchísima gente de Santa Isabel, porque las chicas se iban a trabajar de empleada doméstica y ahí por ahí se acomodaban en aquellos años y después iban y buscaban los padres. Y en un momento a mí me tocó, yo era muy chiquita, 8, ya tendría unos 9 años, sí, ya, tuve un problema de garganta, de salud, y viajé, y mi hermano me llevó. Cuando me llevaba arriba un montón en el camión, un montón de gente que se iba. A la gente estaba todos los camioneros, sabemos que del pueblo, a la gente que se iba no le cobraban, los llevaban, pero por la desesperación que tenía esa gente. Bueno, llegamos a un lugar, a General Alvear, y ahí se amontonaba la gente, y cuando llegamos empezaron a bajar las cosas que llevaban, y yo miraba, y le digo a mi hermano cuando los bajó todo ahí, unos con algunas chapas, otros unas maderitas y le digo, ¿y dónde se queda esta gente? Que yo no veía casa. No, dice mi hermano, si se quedan ahí entre los suyos, ahí se van a hacer una carpita y no tenían lugar donde ir. La tristeza del pueblo fue muy grande. No se veía que nadie sonreía, ya nadie se saludaba. A la mañana te levantabas y, bueno, se fue fulano, se fue sultano. Todos los días era gente que se iba. Y bueno, hasta que se cerraron los negocios, todo se terminó. Pero ya te digo, con una
con un desarraigo muy fuerte para la gente. Y que nosotros igual, yo hasta hoy lo siento, porque yo pienso que perdimos todas las amistades, las familias se dividieron, se perdió todo. A mí una vez me pasó 40 años para encontrarme con una compañera de escuela. Y así sucesivamente se perdió toda la amistad. Esto también lo hemos investigado durante mucho tiempo, allá por la década del 47, 50, la época de la provincialización de La Pampa, casi el 50% de la población oesteña debió emigrar en lo que se llamó la diáspora saladina o la diáspora atuelina. En ese 50% hay de toda población, ¿no es cierto? Pero principalmente los pueblos ranqueles que habían sido confinados a esa zona, buscando, digamos, una nueva supervivencia, una nueva adaptación. Esa migración, de acuerdo a lo que hemos registrado y los testimonios, ha sido otra vez dolorosa, esa vuelta a la desterritorialidad, porque ha llevado, vuelvo a decir, a muchos de ellos a adaptarse a una vida urbana que costó muchísimo también, ¿no? No fue sencillo adaptarse a una vida urbana en la década del 50. Y que sobre todo al adaptarse a la vida urbana hay que renegar de la identidad indígena, porque en la urbanidad no estaba bien visto, sobre todo en aquel entonces, conservar o seguir portando la identidad indígena, ¿no? Totalmente, María Inés, pero además el territorio nos habla de eso. Sufren un nuevo confinamiento dentro de lo que es el espacio urbano, ¿no? En las áreas marginales, en las áreas más pobres, en las áreas con problemas ambientales, ¿no? Lo fue, por ejemplo, la zona del Salitral, lo fue la zona del Matadero, en Santa Rosa, o barrios donde directamente se hicieron barrios para colocar, por ejemplo, a estas poblaciones en una nueva forma de fragmentación. Entonces es tal cual lo que vos decís. Eso también significa otra nueva pérdida y otra nueva forma de generarse una nueva vida en contextos ahora de segregación social. Imagínate que yo ahora tengo 85 años cumplidos. Tenía 7 cuando tomé conciencia de lo que estaba pasando. Y el agua no la tenemos. Atrás de las cajas de camiones, en carros, a caballo y otros a pie, comenzó el éxodo, lo que se llamó la diáspora ranquelina. Distintas fueron las ciudades que engrosaron sus márgenes con ranqueles del oeste pampeano. Incluso aquella provincia que ejecutó la sentencia de muerte fue escenario de los nuevos asentamientos. Los cambios fueron otra vez, la desterritorialización fue otra vez muy grave. Y vuelvo a decir, tanto de aquellos que se ubicaban en el río Tuel, como también aquellos que lo hacían sobre el Chadileubú, ¿no? El salado Chadileubú, ese río tan inmenso, tan grande, porque en realidad el río Atuel tiene mucha significatividad para los pampeanos, pero por ahí para las poblaciones creo que el Chadileubú fue como más fuerte, aún ese río salado, Chadi, ¿no? Chadileubú, ese río salado, le brindaba tantos servicios, tanta cultura, una cultura hídrica, por ejemplo, que también tenían del uso del agua de este río, un gran río, que supo llegar a tener 200 metros cúbicos por segundo. Imagínate el Atuel con 34, imagínense el salado, ¿no? El Atuel claro que también lo fue, ¿no? En esa época, porque juntos generaban ahí
un área de bañados, creando estas poblaciones, estos territorios hídricos, como se llamaba, donde acá también la relación con el agua era clave, donde las culturas estaban asociadas a la comunicación, no tanto ahora a través de las rastrilladas, sino del agua, por ejemplo, ¿no? La circulación, todos tenían su bote, todos andaban, recorrían los territorios también a partir del agua. El proceso de desertificación fue tan grave, tan devastador, que otra vez modificó las formas de vida, los modos de vida, otra vez adaptarse ahora a un territorio seco, sin agua o con agua extremadamente salada, que es lo que ocurre hoy con el río Salado, ¿no? Donde las poblaciones vuelven nuevamente a tratar de adaptarse, vuelvo a decir, otra vez a la vida mercantilizada y dependiente, ¿no? Hoy, por ejemplo, muchas de estas comunidades viven sin agua, y el agua debe ser provista o por los municipios o por alguien que vaya al pueblo a buscar un poco de agua. A veces pasan semanas sin agua porque del molino sale apenas un poco de agua salada y turbia. Comienzan a escasear los alimentos naturales que daba la naturaleza, ¿no? Y ahora hay una total dependencia de lo que es la compra, ¿no? De mercadería. Aquello que abastecía normalmente la naturaleza ya no está. Entonces es necesario el manejo de dinero y también incorporarse al sistema capitalista. De hecho, lo hacen, ¿no? Digamos, ese otro poder de adaptación también es claro, y lo tienen que hacer para sobrevivir o para vivir dignamente. Más de 80 años sin agua en lo que antes era zona de bañados. ¿Cómo soporta el ambiente semejante cambio? Un área territorial ya de por sí muy frágil comienza un proceso de desertificación acelerada. Mis padres eran comerciantes y todos seguimos con comercio de una forma u otra vendiendo. Yo hasta el año 76 me la banqué en Puelén. Como es ahí en Puelén, en el 76, cuando abrieron los pozos de petróleo de Rincón de los Sauces, ahí donde abrieron los pozos de petróleo, bueno, está el petróleo, pero los campos se secaron. Ahí también, cuando yo estaba con el negocio, había mucha gente, hasta Chosmalal, que nosotros recorríamos. La gente tenía ovejas y las ovejas se perdieron todo. Han quedado con unas chivas ahora. La gente que se quedó con unas cabras. Después, ovejas no se terminaron. Yo tengo ahí unas fotos que la voy a ver si la amplío, porque los últimos lienzos de lana, que fue cuando yo ya también puse en venta el negocio, y la última compra de lana que hice alrededor, y ya no había, ya la gente se estaba también afectado siempre el corte del atuel no solamente mató a la gente de acá cerca, que te hablo de la ruta 10, pero toda esa otra gente de aquellos lugares, de otros departamentos también, todos, sin ir, ¿cómo es que le llaman la puntilla ahí, Chicalcó, el departamento de Chicalcó, que es Algarrobo del Águila, y el departamento Puelén, el departamento Limay, todo eso se perdió. Si yo tuve la suerte de hace muy poco tiempo de ir por Limay y todos esos lugares de nuevo, y sigue así, ya todo el cauce del río cubierto de arena y tamarisco y yuyo. No sé, mira, si eso volverá a ser lo que era antes, pero sí te digo que el corte del agua en Santa Isabel y toda la zona, ¿no? No solamente el pueblo.
Yo estoy hablando ya de, como te digo, de toda esta zona desde de allá, desde Puelche hasta General Alvear, todos los que están en la costa, que se le llama. Y bueno, y los últimos que quedaron fueron esa zona del departamento de Puelén, que en el 76 se terminó todo. Esta historia se podría llamar Lo que el agua se llevó. Sueños, esperanzas, rebaños enteros muertos de sed, salud, comercio, amistades, arraigo, hasta familia a veces. Por eso te digo que el medio ambiente se perdió, otra ruina total. Ahí se perdió todo, se perdió todo. Y no solamente que se perdió la gente que murió de tristeza, porque muchos no se pudieron ir o no quisieron irse. Y hay gente que todavía ha aguantado porque cuidó lo que dejó el abuelo, hay algunos puestos todavía por ahí, pero de lo que había, generalmente cuando mi padre trabajaba por el Paso de los Algarrobos y todo eso, quedaron muy pocos y nada, vamos a decir. Ese desarraigo, la gente sufrió mucho y todo, y la estamos sufriendo todavía. Yo les digo, yo ahora estoy con un problema muy agudo de cardíaco, ¿viste? Estoy con un problema del corazón. Y le digo, bueno, esto fue por pelear tanto por el Atuel que al final me voy a morir y no lo voy a ver correr. Esperemos que sí, Margarita, esperemos que sí. Esperemos que sí. Sí, yo digo también, sí. Ahora hay una cierta esperanza, sí. Pero ya te digo, Mendoza siempre saca una carta nueva para siempre va postergando. Postergando y postergando. Pero sí. Que, no toman conciencia, no sé, mira qué es. En el año 2017, los ranqueles se presentan como amicus curiae en el juicio que mantiene la provincia de La Pampa contra Mendoza por el río Atuel. Esta vez los desgarradores relatos, además de la postura de derecho internacional, llegó a los oídos de la Corte Suprema, que ordenó a Mendoza soltar las aguas. Esperemos que el sueño de Margarita se cumpla, que pueda ver correr el río nuevamente y que nuestra gente, al abandonar este plano, pueda encontrar el camino al Antué.